diputados, la diputada Priscila Benítez, hasta por 2 minutos para realizar su cuestionamiento. Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario Ricardo Olivares, sea usted bienvenido junto con todo su equipo a la Casa de las y los Zacatecanos. A la llegada del Ejecutivo del Estado de esta administración, y de lo cual usted es uno de los ejes fundamentales en cuanto al manejo, distribución y aplicación de los recursos públicos, una de las instrucciones directas del mismo titular del Ejecutivo fue el recorte a la nómina estatal en todas las secretarías que la integran y organismos descentralizados, así como la reducción de salarios en funcionarios de primer nivel. Mi pregunta es la siguiente, secretario. ¿De cuánto ha sido el ahorro en porcentaje sobre el presupuesto del Estado por esta acción y hacia qué rubro se ha venido aplicando? ¿O cuál ha sido el verdadero destino del mismo? ¿Y cuál fue la reducción real de los salarios de las y los secretarios? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene hasta 3 minutos el secretario de Finanzas para responder al cuestionamiento de la diputada. Gracias, diputado presidente. Sí, efectivamente, usted, como bien lo cita, gracias, diputada. Efectivamente, parte de los acuerdos que se publicaron iba encaminados a esta parte de reducir la cantidad de nómina que se tiene, efectivamente. Lo que hemos destinado, de una u otra forma, son más de 170 millones de pesos que ha sido en programas para apoyo, retiro voluntario, finiquitos, atención de laudos. Tenemos presiones ahí todavía pendientes, de cerca de otros 30, 40 millones de pesos ahí pendientes también, provocado de todo esto. ¿A qué nos lleva? A que al final de cuentas esta parte va a resultar equilibrada. Nosotros lo que, entre comillas, nos podíamos estar ahorrando en este año, por así decirlo, se está haciendo con base a las liquidaciones, con base a todo lo que tenemos que atender, también porque tenemos, hay que decirlo, también demandas laborales en ese sentido y que tenemos que atender. ¿Qué es lo que se busca? Por supuesto, para el próximo año llevar a cabo una reducción de una u otra forma en la parte de la nómina. Se llevó a cabo incluso la parte, recordarán que no teníamos presupuestado, por ejemplo, el incremento salarial que se hizo con el sindicato, por ejemplo, donde hubo incrementos del 3 al 5% y con la parte de prestaciones, y eso no lo teníamos presupuestado, diputada. Entonces, ¿qué sucedió? Que toda esta parte tuvimos que darle suficiencia para efectos de ir atendiendo, incluso de algunos entes autónomos, poderes, para poder ir viendo esta parte de negociación que en su momento no fue incluida. Entonces, esta parte de ahorro, por así decirlo, entre comillas, más que ahorro, ha sido cumpliendo con el mismo presupuesto atender todas estas obligaciones, sino por el contrario, teníamos que haber requerido incrementos presupuestarios en ese sentido. Entonces, a eso de una otra forma va el control de las medidas que hemos tomado de otra forma. Y la parte de tabuladores se ha respetado respecto a funcionarios de primero, segundo, tercer nivel, eso está publicado y es una información transparente en ese sentido, diputado. Está con base a cada uno de los tabuladores lo que corresponde a cada uno de los titulares. ¿Es cuánto, diputado? Muchas gracias, secretario. Diputado presidente, que registre mi asistencia, Delgadillo Rubalcaba Armando, por favor. Con mucho gusto, diputado. ¿Solamente registramos su asistencia o también quiere que lo registremos en la ronda de pregunta también, por favor? También ronda de preguntas. Con mucho gusto lo registramos. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Priscila Benítez para que pueda hacer derecho de su réplica. Muchas gracias, diputado secretario. Comentarle, secretario, que el motivo de mi pregunta va dirigido más que nada, ojalá, y si hubiera sido un poquito más concreto de las cifras de las cuales hoy le estamos solicitando, derivado que efectivamente creo que ha habido una reducción en el caso de despidos en el gobierno del Estado, se dieron demasiadas bajas, hubo un recorte de personal que inclusive pues fue inclusive un señalamiento de las y los trabajadores del gobierno del Estado. Sin embargo, yo creo que sería importante el decir efectivamente en qué se está ejerciendo el recurso del que usted habla, porque hablamos de que se ha ayudado en infraestructura, en muchas cosas de desarrollo, inclusive social, pero nos lo decía ahorita muy acertadamente la diputada
Gaby, o sea, no las vemos reflejadas dentro de las y los de las secretarías. Realmente hoy vemos más en funciones lo que aplica el gobierno federal y no se ve las verdaderas acciones que está haciendo el gobierno estatal. Entonces, sí sería importante el que seamos un poquito más claros, pues, en la información que nosotros hoy le estamos solicitando, secretario, que ojalá pudiéramos dar más énfasis en las preguntas. Hago yo la pregunta, efectivamente, lo checamos en el tabulador, es el mismo sueldo de las secretarios del sexenio anterior a este, pero sabemos que en diferentes rubros viene un incremento, por eso mi pregunta, porque hoy, pues lo cierto es que hay que decirlo, los secretarios de esta administración pues tienen grandes salarios y yo creo que unos de los compromisos del licenciado David Monreal fue ese, que íbamos a acoplarnos a la cuarta transformación y que efectivamente también se iban a acabar los privilegios como se acabaron en esta legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Hacer del conocimiento también del ciudadano secretario y de su equipo que si queda pendiente alguna pregunta o algún dato específico que solicite alguno de los diputados, pueden hacerlo llegar por escrito a esta mesa y nosotros con mucho gusto lo haremos llegar a la diputada o al diputado que tenga la inquietud o el cuestionamiento.